Buenos días a todos los que están aquí en la casa. Un fuerte abrazo a todos los que estamos aquí congregados para adorar a Dios y recibir su palabra en esta mañana. Un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo en sus casas. Los queremos mucho. Pueden tomar sus asientos si quieren. Vamos a empezar ahora. Solo les quiero pedir que me acompañen a orar. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra sea de beneficio para nuestra vida. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por sostenernos hasta este día aquí, Señor. Gracias por tu dirección, mi Dios. Gracias por permitirnos conocerte, Señor. Gracias por la vida que nos das en Jesucristo. Gracias, Señor. Padre, te pido que esta palabra de este tiempo que estamos compartiendo sea usada para tu gloria, Señor. Quita toda distracción de nuestras mentes, mi Dios. O sea, de que tu palabra llegue, Señor, y cambie nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Así que, bueno, bienvenidos otra vez. Mi nombre es Roberto Candelario, soy el pastor de alcance de aquí de Grace Point Fellowship. Y voy a estar compartiendo un mensaje acerca de la suficiencia de la gracia de Dios. Sabemos que nuestro pastor Daniel Rodríguez terminó la serie de la gracia, pero hace 3 semanas atrás estaba pasando yo por un momento bien difícil. Y antes de irme, de que me despidiera, mi pastor me abraza y con un nudo en su garganta me dice: recuerda la gracia de Dios. Y solamente ese momento para mí significó mucho. Porque estaba estudiando en estas escrituras y pude ver cómo la gracia de Dios no solamente son palabras que sabemos o surgió para nuestra salvación. Cómo la gracia de Dios nos mantiene aquí porque fuimos salvos por gracia. Pero la misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos da la fortaleza para continuar a diario. Y voy a estar compartiendo en 2 Corintios 12:1 y vamos a empezar a leer desde ahí. Porque se me hace bien interesante lo que Dios puso en mi corazón. Así que dice 2 Corintios 12:1, el gloriarse es necesario. Este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque no es provechoso, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. 6. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Gloria a Dios. Aquí vemos el apóstol, ¿verdad? El apóstol, esto lo hemos leído, lo podemos haber estudiado antes, pero vemos como el apóstol Pablo, para tratar de, evitando exaltarse él mismo, está hablando en tercera persona.
Él tuvo la visión, él pudo ver el cielo. Dios lo honró viendo el reino de los cielos a este hombre. Y en otras visiones de otra manera. Pero vemos cómo él describe en humildad: conozco a un hombre. Pablo nunca estaba buscando el honor de las personas, de los hombres, de los seres del cuerpo. Él no buscaba que lo honraran a él las personas. Él dejó que Dios lo honrara en todo momento. Él no buscaba exaltarse él mismo. Él permitió que Dios lo exaltara en todo momento. Y verdaderamente ese es el único honor que cuenta, el que Dios nos puede traer a nuestras vidas. No lo que la gente piense de ti, no un título, nada de eso. Es la unción que Dios puso en tu vida. Eso es lo que verdaderamente cuenta. Primero, si vemos cómo Dios honró a Pablo con diferentes visiones y revelaciones, en el momento que Pablo vio a Cristo glorificado, ese mismo día fue salvo. Vamos a ir un momento para ver la experiencia, para poder llegar al tema de hoy. En el momento, si vamos a Hechos 9:3, dice: y aconteció que cuando iba de camino y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. El apóstol vio a Cristo glorificado el mismo día que se convirtió. Él tuvo esa experiencia ahí física. Recuerdan que lo tumbó del caballo. No lo dejó ir para donde iba, y eso lo comento varias veces. Después Dios le da la oportunidad y tuvo una visión con Ananías, que vino a ministrarle. Pero también tuvo una visión de Dios cuando fue llamado a ministrar a los gentiles. Estamos en Pablo, ¿verdad? Y cuando vamos a Hechos 22, 17 y 18, vamos a ir a Hechos 22, 17 para ver. Dice: y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Vemos cómo Dios lo ayudaba a través de esas visiones para que él continuara con su ministerio. No eran los hombres, era Dios mismo. Durante el ministerio del apóstol, Dios siempre estuvo con él, guiándolo y protegiéndolo y ayudándolo. Dios le dio una comprensión al apóstol de su plan divino grande, porque ahí es donde vamos. Y Pablo entendió los misterios de Dios en su jornada aquí en la tierra. Aquí estamos llegando como Dios, lo que acabamos de leer es como Dios lo lleva al cielo y luego lo envía a la tierra. Y no hay duda de que esta visión que Dios le permitió tener a Pablo fue uno de los mayores sostenedores, sustento, ¿verdad? O sustentadores en la vida del ministerio de Pablo. Pues sabía que Dios estaba con él en todo momento. Él no dependía de una persona. Él tenía una verdadera relación con Dios. Dios se lo había llevado para que viera su gloria en el reino de los cielos. Por ende, el apóstol no importaba si estuviese en la cárcel, no importaba si estuviese enfermo, no importaba por lo que le estuviese pasando. Él sabía que Dios estaba con él. Gloria a Dios, porque él tenía una experiencia. No lo había aprendido de otro lugar, él lo había vivido personalmente. Y en una experiencia así puede enorgullecer a cualquiera. Imagínate que Dios te deje ver su gloria en el reino de los cielos. Si él no hubiese recurrido a él en oración, sus 14 años de ministerio hubiesen sido totalmente diferentes por todas las visiones que tuvo. Yo me pregunto, ¿cómo fue que un hombre como Pablo pudo haber tenido una experiencia tan grande y permanecer humilde? Y ahora es que vamos para lo bueno, porque Dios trajo una segunda experiencia a su vida. En 2 Corintios 12:7 dice: y dada a la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. El versículo 8 dice acerca de esto: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí.
Aquí vamos para la segunda experiencia del apóstol. Dios sabe, cuando vemos esto, Dios sabe cómo equilibrar nuestras vidas totalmente. Dios es bueno. Si solo tuviésemos bendiciones en nuestras vidas, nos volveríamos bien orgullosos. Por eso Dios permite que nosotros también traigamos nuestras cargas. Todos estamos pasando por una carga diferente. Y a veces le pedimos a Dios que nos las quite. Y vamos a aprender hoy algo bien grande que Dios, nosotros pedimos que nos remueva las cosas y Dios quiere transformar algo en nosotros a través de todas esas experiencias. La gran experiencia de Pablo pudo haber arruinado todo el ministerio de este hombre. Por eso Dios en su bondad permitió que Satanás abofeteara a Pablo para evitar que se volviera orgulloso. Qué regalo más raro, ¿verdad? El misterio del sufrimiento humano nunca va a quedar completamente resuelto. A veces nos quejamos y estamos sufriendo simplemente porque nosotros somos humanos. Nuestros cuerpos cambian, nos ponemos viejos. Tenemos problemas a diario y es normal que los tengamos. El mismo cuerpo que nos trae muchos placeres, nos trae mucho sufrimiento. Amigos, familiares que nos deleitan y nos hacen reír, también pueden rompernos nuestro corazón y hacernos sufrir. A veces solamente sufrimos porque somos bien insensatos o somos desobedientes a Dios. Nuestra rebelión con Dios puede afligirnos. O el mismo Dios puede considerar oportuno un castigo dentro de su amor para nosotros. En Hebreos 12:3 dice: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Lo voy a decir otra vez: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Jesús es el ejemplo supremo que nosotros podemos tener en lo que respecta a cualquier área de nuestra vida. Y ahora hablando en el sufrimiento, Él estuvo dispuesto, tuvo la disposición a sufrir en obediencia a Dios y soportó la hostilidad como ninguna otra persona la ha soportado. Y esta misma oposición nosotros en diferentes grados la podemos estar viviendo en nuestras vidas. A veces nos estamos quejando y Dios, quítame esto, y no vemos que Dios está cambiando a través de santificación. Estamos en medio de es una palabra, santificación, y de eso estamos hablando hoy. No entendemos muchas veces por qué estamos pasando por todas estas situaciones, enfermedades, problemas, y sabemos que el mundo enfrenta esto por el pecado, pero nosotros que fuimos salvos por fe, por gracia, ¿por qué pasamos por esto? Pero cuando miramos a la cruz, cuando miramos a Cristo, nosotros estamos bien claros que no hay cansancio, no hay ninguna presión por la cual Él no pasó primero que nosotros y nos abrió ese camino. Como dice el pastor, Pastor Dani, a veces la persona agarra la gracia como, pero la gracia de Dios perdona nuestros pecados, y eso es cierto. Pero en su gobierno, Él debe permitirnos cosechar lo que nosotros sembramos en todo momento. Ahora, si tú quieres que la gente te ame, tienes que sembrar amor en los demás. Si tratas a la gente no esperes que la gente te trate. Si no siembras nada, no vas a cultivar nada. Tenemos que sembrar, y muchas veces nosotros lo que recibimos es lo que sembramos. El sufrimiento, muchas veces estamos mirando el sufrimiento, y el sufrimiento puede ser una herramienta de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a Romanos 5:1, Dios puede usar el sufrimiento para desarrollar nuestro carácter en todo momento, y no lo vemos, pero es Dios quien está obrando en nuestras vidas. En Romanos 1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de seguir, quiero explicar, y la paz con Dios no es una calma interior. Eso no se trata de una calma que tenemos, no es una emoción, es una realidad en la que nosotros vivimos, estamos en paz con Dios. Todos los que tenemos fe en Jesús y en su salvación. Porque cuando nosotros podemos creer este mensaje, nosotros podemos entender que Jesucristo nos justificó en esa muerte en el Calvario. El primer resultado de la justificación de Cristo es que la guerra del pecador con Dios terminó para siempre. Nosotros fuimos reconciliados con Dios. Gloria a Dios. Vamos al versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros estamos firmes y esa fue la posición que Dios nos dio a través de la fe en Cristo. Gracias a la gracia de Dios y a Jesucristo nosotros podemos estar firmes hoy aquí día. Mira para atrás en tu vida y mira por todo lo que tú has pasado y sigues con vida y estás aquí alabando hacia el Señor. No ha importado las enfermedades, situaciones, desamores, lo que sea, sigues aquí. Dice el versículo 13, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando vamos al versículo 4 dice, y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Así que aquí vemos que lo que producen las tribulaciones en nuestra vida es carácter aprobado por Dios. El versículo 5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, el amor que Dios nos dio en nuestros corazones, que derramó, esa palabra derramado es que hay sobreabundancia de amor en nuestros corazones. Así que ciertamente Pablo era un hombre rico en un carácter piadoso, porque él permitió que Dios lo moldeara y lo formara a través de las experiencias dolorosas en su vida. Pero él lo entendía, él lo sabía. Y nosotros también. Dios nos da la oportunidad de poder entender esto. Nos abre la mente, nos ilumina su palabra. A Pablo le dio un aguijón en la carne para evitar que pecara. Yo pienso que si Dios me diera la oportunidad de ir, imagínate la oportunidad que Dios le dio, esa revelación tan grande. Una experiencia bien emocionante, podría inflarle el ego a cualquiera. Y el problema es que el orgullo conduce a un desenfrene de pecado. La gente orgullosa. No, es algo como, tú no lo ves en ti, pero todo el mundo lo puede ver. Como en mal aliento. Uno no sabe, ¿verdad? Pero todos los que están alrededor pueden ver. Así es el orgullo. No lo podemos ver en nosotros. Si el corazón de Pablo hubiese estado lleno de orgullo, no hubiese podido caminar en esa gloria que le trajo a nuestro Señor por esos 14 años. El orgullo no te va a llevar a ningún lugar, no nos lleva a ningún lugar. Es loco que vamos a estar más adelante, pero quiero compartirlo ahora. Es loco como Dios usó al ser más orgulloso para darle una lección a uno de sus hijos acerca del orgullo. Vamos a ver cómo Dios sí es un Dios soberano y siempre ha estado en control de todo. Y por eso le quiero dar gracias a Dios hoy, por eso estoy compartiendo este mensaje. Nosotros no sabemos, a veces hablamos del aguijón y no sabemos a ciencia cierta cuál era el aguijón que Pablo tenía. Hay gente hay estudiosos que dicen, no, pero era que no miraba bien, porque en Gálatas hay una carta que él dice que la escribió con letras grandes y toman, pero no estamos totalmente seguros de eso. Y qué bueno que no lo estamos. Qué bueno que no lo estamos y no sepamos cuál era el aguijón que tenía Pablo exactamente, porque no importa cuáles sean nuestros sufrimientos.
nosotros podemos aplicar todas las lecciones que aprendió el apóstol y tenemos aliento en eso. Nosotros nunca vamos a entender completamente el origen del mal o todos los propósitos que Dios tenía en mente cuando permitió que viniera el mal a la tierra. Pero sí sabemos y estamos seguros que Dios controla el mal y que puede usarlo para su gloria y que tú eres su hijo. A veces nos ahogamos en un vaso de agua cuando somos hijos de un Dios que todo lo controla. Satanás no puede obrar en la vida de ningún creyente sin el permiso de Dios. Muchas veces estamos pensando de que si Satanás te ataca, Dios lo permitió y Dios está trabajando en tu vida. Todo lo que el enemigo, todo lo que Satanás le hizo al apóstol Pablo fue permitido por la voluntad de Dios. A Satanás se le permitió abofetear al apóstol. Entonces cuando pensamos en cuando vemos que en el versículo 8 de 2 Corintios 12:8 dice, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. 3 veces le pidió a Dios. Y cuando miramos a un hombre, lo que quiero es entender, lo que estoy explicando, cómo este hombre que va caminando, que tenía que escribir cartas, viajes que hacer, sermones que predicar, iglesias que tenía que visitar, y mientras iba haciendo todo eso, iba en un peligro que lo querían matar. Entonces podemos comprender que era un asunto serio, por eso era que él estaba suplicándole a Dios. Muchas veces cuando el sufrimiento, ¿verdad?, de Dios llega a nuestras vidas, lo podemos afrontar de diferentes maneras. Y esto lo voy a hablar rapidito porque muchas personas, y nosotros aún, podemos amargarnos y empezar a echarle la culpa a Dios por robar nuestra libertad, nuestros placeres, nuestra salud, o lo que sea. Y otras personas pues se dan por vencidos, se rajan. Dicen, no, yo no voy a seguirle, yo no puedo seguir con esto porque esto no es mucho para mí. Pero yo he participado de la de apretar los dientes y mostrarme valiente, decididos a aguantar hasta el final. Y se mira bien, se mira una respuesta valiente, ¿verdad? Como que pero normalmente eso te quita la vida, las fuerzas para la vida diaria. Y después de un tiempo colapsas, porque lo estás haciendo tú con tus propias fuerzas. A veces me puse a pensar y sería que Pablo estaba pecando y oró para evitar ese azote. Pero yo no lo creo, porque es normal que nosotros los creyentes, a un cristiano le pida a Dios que nos libere de la enfermedad y del dolor. Es normal, porque aunque Dios no está obligado a sanarnos en todo lo que nosotros le pidamos, Él nos ha animado en todo momento a llevarle nuestras cargas y nuestras necesidades. Y nosotros podemos ir a donde Él en plena confianza y poner todas nuestras cargas en Él. No le tienes que pedir a alguien, ven y ora por mí. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, tú tienes el mismo acceso a Dios que cualquier otro creyente. Y te puedes poner de rodillas y orar y pedirle a Dios. Pablo en esos momentos no sabía si ese aguijón, porque estamos en ese momento, él no sabía si ese aguijón iba a ser para siempre o iba a ser temporero o se iba a morir con él. Pero sí sabía que Dios estaba con él. Y eso era todo lo que él necesitaba en ese momento. Probó la bendición de Dios en el cielo y luego sintió el azote de Satanás aquí en la tierra. Del paraíso al dolor, de la gloria al sufrimiento, un hijo de Dios. Y el hombre estaba activo. Yo creo que es irónico, ¿verdad?, comprender que su única experiencia total de gloria lo preparó para una experiencia constante de sufrimiento. Y esto yo me lo aplico en mi vida, porque es algo que lo puedo poner en práctica, lo vivimos a diario todos nosotros. En 2 Corintios 12:9
nosotros podemos, cuando vemos que esta experiencia de gloria lo preparó para una experiencia de sufrimiento, Pablo confió en Dios en todo momento. Él había ido al cielo, pero en esa oración yo entiendo que ahora lo que vamos a ver es que él pudo entender que el cielo podía venir a él. En 2 de Corintios 12:9 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracia, así se llama el tema. Gracia, la ayuda de Dios. La ayuda necesaria de Dios para cualquier necesidad que nosotros tengamos en nuestra vida. La gracia no terminó en la salvación. La gracia de Dios sigue obrando en nuestras vidas. Aquí hubieron 2 mensajes involucrados en esta experiencia bien dolorosa. El aguijón en la carne fue el mensaje de Satanás a Pablo, pero Dios tenía otro mensaje, un mensaje de gracia. Cuando vemos que las palabras que Dios le dijo al apóstol en el cielo, no las podía decir en la tierra, pero sí pudo compartir las que Dios le dijo aquí. Bástate con mi gracia, es suficiente. ¿Qué aliento más grande nosotros podemos recibir a través de la palabra de Dios? Dios le dio un mensaje de gracia. ¿Y qué es la gracia? La provisión de Dios para cualquiera de nuestras necesidades. Para cualquiera de nuestras necesidades. Dios en su gracia nos da lo que nosotros no merecemos. Nosotros no merecíamos ser salvos. Y en su gracia Él nos mantiene. No merecemos muchas veces ni vemos las bendiciones de Dios porque estamos muy enfocados en nosotros mismos resolver las situaciones. Pero no vemos que Dios está transformando nuestro carácter. Vamos a estar eternamente adorándolo y alabándolo en el reino de los cielos. Alguien, no tengo el nombre, pero hicieron un acróstico de la palabra gracia. Si vamos a Juan 1:16, dice, y de su plenitud, la plenitud de Cristo, recibimos todos gracia sobre gracia. Las riquezas de Dios están disponibles a las expensas de Jesucristo. Y eso es algo que nosotros lo creemos, ¿verdad? Y nosotros lo vivimos día a día, porque ¿quién no está pasando por enfermedad? Algún ser querido enfermo, algún problema personal. Todos estamos pasando por eso. Y podemos ver cómo Dios nos ha levantado y nos ha sacado a flote. Salimos de la tormenta, estamos en la calma y después nos metemos en otra más adelante. Perdonen mi voz, pero estoy un poquito afónico, todavía ando con bronquitis. Nosotros, aquí en este mensaje, yo veo un mensaje tan grande de gracia suficiente para todo. Nunca nos falta la gracia de Dios. Y esto es algo que lo podemos aplicar en nuestro diario vivir en todo momento. Si nosotros estamos ahora mismo un poquito tristes por algo que nos hayan hecho, por algo que estemos pasando, la gracia de Dios. Así me dijo Pastor Dani ese día. Aquí estoy compartiendo este mensaje porque para mí fue bien real en mi vida. Por la gracia de Dios me mantengo aquí. Por la gracia de Dios puedo servirle al pueblo de Dios. Dios es suficiente para cualquier cosa. Su gracia es suficiente para cualquier cosa en nuestros ministerios. El ministerio que Dios te puso a ti. Si vamos a 2 de Corintios 3:4, dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Aquí vemos cómo el apóstol estaba confiando su ministerio y toda su confianza en Dios la puso y su capacidad estaba puesta en la confianza que él tenía en Dios, no en el don que él tenía o en la capacidad que él tenía para hacer algo posible. El versículo 5 dice, no que seamos suficientes nosotros mismos para pensar cosa
alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. 6. El cual también nos hizo suficientes como sus ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo, mira, solo Dios puede hacer una persona adecuada para ejecutar y hacer su voluntad aquí en la tierra. No son nuestras habilidades. Es solo Dios el que nos puede hacer, nos da la fuerza para servirle a Él. Y cuando vemos que dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida, dice, pero ¿cómo? Cuando vemos la ley, la letra es la ley, de lo que estamos hablando es de la ley, de Moisés. La letra nos mataba a Pablo de dos maneras. La primera era que él andaba muerto en vida. Antes de que Pablo se convirtiera, creía que era salvo por guardar la ley. Pero todo lo que la ley hizo fue matar su gozo, su esperanza. Y andaba matando gente en el nombre de Dios. El segundo problema con la ley es que el guardar la ley resulta en muerte espiritual. Porque cuando Pablo, seamos honestos, nosotros podemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Quién guarda la ley? Y Pablo lo sabía. ¿Cómo podía guardar la ley? La ley lo estaba sentenciando a una muerte eterna. La gracia de Dios nos da una nueva vida. Solo esa gracia es la que nos salvó. Por gracia fuimos salvos. Hoy día nosotros podemos entender que solo a través de Jesucristo, solo Jesucristo, déjame corregir esto, solo Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios puede producir vida en todo aquel que cree en Él. Solo Él. Ahora, cuando vamos a seguirle, cuando vemos también Dios es suficiente en nuestras necesidades materiales, si vemos toda la suficiencia de Dios en nuestra vida, a veces nuestros problemas pueden ser problemas económicos y nos estamos ahogando en un vaso por un problema económico. En 2 Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Aquí la gracia no se refiere a gracias espirituales. Aquí estamos hablando de bienes materiales. Y cada vez, y voy a explicarle esto porque no estoy levantando una ofrenda, voy a explicarle esto de la manera correcta como es. Cada vez que un creyente ayuda con generosidad y con sabiduría de sus recursos materiales, y esto te lo digo por vida, te estoy testificando acerca de esto, Dios se encarga de restablecerlo para que no le falte nada. No estamos hablando de lujos, no estamos hablando de lujos grandes ni nada, estamos hablando de necesidades. Cuando nosotros suplimos la necesidad de un hermano con nuestros bienes materiales, créeme que eso se recupera para atrás. Y no es que vamos a dar para tener más, es que damos y no nos va a hacer falta nada. De eso te puedo testificar. Dios devuelve para que sigamos bendiciendo a las personas que damos con alegría, al que da con alegría. No para satisfacer deseos egoístas que podamos tener, sino para que podamos atender nuestras necesidades reales y podamos atender las necesidades reales de las otras personas. También Dios es suficiente en nuestras necesidades físicas. En 2 Corintios 12:9 dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia. 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Si la gracia de Dios fue suficiente para salvarnos a nosotros, seguramente es suficiente para guardarnos, para fortalecernos.
en cualquier momento de sufrimiento, en cualquier enfermedad. Esto es un mensaje de gracia fortalecedora, nos fortalece. La gracia no es algo que lo vamos a dejar guardado en una nota, en un libro, si escribiste. La gracia es algo que estamos viviendo hoy día. Y le damos gracias a Dios por eso. Dios permite que nos debilitemos para que podamos recibir de su fuerza. ¿Dicen amén conmigo? Amén, ¿verdad? Y cuando vemos que es un proceso continuo, porque Él dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cuántos no somos débiles aquí? Es una ayuda continua para su pueblo. En la vida cristiana, y esta parte, en la vida cristiana muchas de nuestras bendiciones vienen a través de la transformación, no de la sustitución. Queremos que Dios nos quite y Dios está transformando. Queremos que Dios mueva, pero Dios está cambiándonos y fortaleciéndonos. Cuando Pablo oró 3 veces para la eliminación, para que le quitara el dolor, él estaba pidiendo por una sustitución. Le decía, dame salud en lugar de enfermedad, liberación en lugar de dolor y debilidad. Y a veces Dios satisface nuestras necesidades mediante la transformación. Él no quita la aflicción, pero nos da su gracia para que la aflicción trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Están conmigo? Mientras Pablo oraba por su problema, Dios le dio una visión profunda de lo que él estaba haciendo en su vida. Y Pablo pudo aprender que ese aguijón en la carne era un regalo de Dios. Qué regalo más raro, ¿verdad? Y más extraño. Porque yo digo, ¿quién quiere un regalo así? Pero Dios está trabajando en nuestras vidas. No nos podemos quejar porque es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Y Pablo solamente podía hacer una cosa, la misma que podemos hacer nosotros: aceptar el regalo y permitir que Dios cumpla sus propósitos a través de nuestras vidas. No hay otra. Es un privilegio. Lo que Dios quería era evitar que Pablo fuera exaltado, que se le subieran los humos, ¿verdad? Como decimos por acá, que caminara mirando para las luces, como que él estaba cuidando a su hijo. Y esa fue la manera de Dios lograrlo. Le puso un aguijón para que no se exaltara. Cuando Pablo pudo aceptar su aflicción como un regalo de Dios, esto fue lo que hizo posible que la gracia de Dios obrara en su vida. Él entendía que Dios lo estaba fortaleciendo en todo momento. Dios le contestó mientras Pablo oraba. Dios le contestó a Pablo en ese momento. Así que siempre que nosotros estamos pasando por cualquier problema o sufrimiento, debemos dedicar más tiempo a la oración y a la palabra de Dios. Y puedes estar seguro que Dios te va a responder. Dios respondió tu oración o la oración de alguien más para que fueras salvo por gracia. Así que esa misma gracia que nos salvó, cuando nosotros nos vamos de rodillas, es la gracia que nos fortalece para continuar esta jornada y este camino. Dios siempre tiene un mensaje bien especial para sus hijos y nosotros lo somos. Cuando estamos afligidos, Dios siempre tiene un mensaje y nos abraza con su palabra. Y muchas veces le decimos a Dios, y yo soy responsable de esto, muchas veces le estoy pidiendo explicaciones a Dios. Pues explícame por qué estoy pasando por esto, Señor. Dios no le dio ninguna explicación a Pablo. Le hizo una promesa: bástate de mi gracia. Nosotros no vivimos de explicaciones de Dios. Nosotros vivimos de las promesas de Él. Y eso es lo único que a nosotros nos puede fortalecer. Esas promesas que Dios nos ha dado nos dan esperanza. Y caminamos en esa esperanza día a día. Las promesas de Dios jamás van a cambiar. Nuestras emociones cambian, pero sus promesas no cambian. Las promesas de Dios nos generan de una manera fe.
Y esa fe lo que hace es que fortalece la esperanza que tenemos en un Dios soberano, de que está en control de todo lo que pasa en nuestras vidas en todo momento. Pablo agarró y reclamó la promesa de Dios y aprovechó la gracia que le fue ofrecida. Y esto convirtió una tragedia en un triunfo. La vida espiritual es otra cosa, pero nosotros la podemos ver porque Dios nos lo permite. Dios no cambió la situación quitando la aflicción. Dios la cambió añadiendo un ingrediente nuevo: gracia. Y nuestro Dios es el Dios de toda la gracia. Cuando vamos a 1 de Pedro 5:10, vemos que dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Gloria a Dios por eso. El trono de Dios es el trono de toda la gracia de Dios. Cuando vemos en Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La gracia de Dios es lo que nos sostiene. La palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra de su gracia también. En Hechos 20:32 dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Yo creo que cuando buscamos las escrituras de la gracia de Dios, ¿verdad?, en su palabra, nos llena tanto, porque podemos pensar que estamos pasando por, se nos cayó el mundo alrededor y se acabó todo. Pero Dios tiene gracia infinita para nosotros. Santiago 4:6, esta me gusta mucho porque dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La promesa de Dios para nosotros es de mucha gracia y más gracia sobre gracia. Cuán poderoso es Dios, cómo nos puede sostener cuando muchas veces nosotros ni vivimos en desobediencia muchas veces. No importa cómo nosotros lo miremos, Dios es la respuesta para cualquier situación en nuestras vidas. Dios nos da su gracia para que nosotros podamos soportar nuestros sufrimientos y transformarlos en una victoria y darle la gloria a Él. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para nuestro bien y para su gloria, porque Dios es bueno. Dios está formando un carácter en nuestras vidas para que seamos más como Cristo. Y no se siente bien muchas veces, pero Dios está en control. Y eso es lo único que nosotros podemos creer. La gracia de Dios permitió a Pablo no solo soportar todas esas aflicciones, sino también gloriarse en ellas. No estaba Pablo quejándose con otro. Mira lo que hace aquel, mira lo que hace el otro. Pablo estaba de rodillas hablando con Dios. Y Dios le respondió: bástate con mi gracia. Yo creo que aquí vemos que el sufrimiento no era un enemigo que lo controlaba y lo manipulaba. Era un sirviente que trabajaba para él. El sufrimiento que podemos tener muchas veces en nuestras vidas está trabajando para nuestra edificación y para nuestro bien. Y nosotros vivimos depende de la forma que pensamos. La palabra de Dios nos cambia la manera de pensar y nuestra vida va a cambiar. Cuando podemos entender de la manera que Dios obra en nuestras vidas, nosotros podemos vivir una vida dándole gracias y agradecidos con Dios. No es lo mismo decir gracias que estar agradecido. Gracias tú le dices a cualquiera, pero estar agradecido. Dios chequea nuestros corazones y Él está transformando nuestros corazones en todo momento. Y le damos gracias a Él por eso.
¿Qué beneficio? Y podemos decir, ¿y qué beneficio recibió Pablo en todo ese sufrimiento que estaba? Porque el hombre estaba sufriendo y sufriendo. Experimentó el poder de Dios en su vida. Ese fue el beneficio que él tuvo. Estaba experimentando día a día el poder de Dios trabajando a través de su situación y dándole la fortaleza para mantenerse aquí hoy. Entonces digo, aquí hoy, ¿no? En ese momento le daba la fortaleza para continuar su ministerio. Pablo hablaba en tercera persona porque él no se iba a exaltar él mismo. Pablo le estaba compartiendo un mensaje a la iglesia de gracia suficiente, de que no importa, todo, él mismo estaba pasando por una situación horrible en su vida, pero la gracia de Dios lo mantenía para que él pudiera seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios transformó la debilidad de Pablo en una fortaleza increíble. Y Pablo pudo gloriarse en sus debilidades. Y no estamos hablando que Pablo quería estar sufriendo o pasando dolores. No hablamos de que se gozaba en los dolores, sino que supo convertir sus enfermedades, sus situaciones, en fortaleza y gloria a Dios. Aquí la diferencia de lo que estamos hablando es la gracia de Dios. Lo que hizo la diferencia en la situación de Pablo fue la gracia de Dios y la gloria de Dios. Él se complacía en estas pruebas y problemas. Y no era porque estuviese loco y le gustara estar pasando dolor. No era por eso, sino era porque él estaba sufriendo a causa de Cristo. Él sabía que lo que estaba pasando era por la causa del Salvador, del Hijo de Dios. Pablo estaba glorificando a Dios por la forma en que aceptó y manejó todas esas experiencias feas en su vida. Y ya estamos por terminar, pero aquí vemos en la oración, aprendí, estudiando esto, que muchas veces cuando oramos, es más importante orar por la conversión del dolor que por su eliminación. Por la transformación de ese dolor por el que estemos pasando, que sea transformado en fortaleza para la gloria de Dios, que Dios no lo quite. Pablo no tuvo la victoria por la sustitución, él tuvo la victoria por la transformación. Y eso es un ejemplo que nosotros podemos poner en práctica a diario. Todos estamos pasando por algo, pero Dios está transformando nuestras vidas. Pablo descubrió la suficiencia de la gracia de Dios. Así que, en conclusión, de las experiencias que Pablo pasó, y podemos aprender varias lecciones prácticas para nuestra vida. Así que la primera que les quiero compartir rapidito para cerrar es que lo espiritual es más importante que lo físico en nuestras vidas. Y no quiero decir que descuidamos nuestro físico, no estoy diciendo eso, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios, pero lo espiritual es mucho más importante que lo físico. Nuestros cuerpos son las herramientas que Dios usa para hacer su obra aquí en la tierra. Muchas veces lo que Dios hace al desarrollar nuestro carácter cristiano es mucho más valioso que curarnos de una enfermedad o quitarnos de una situación. Dios está creando algo fuerte en nuestra vida. Dios sabe equilibrar las cargas y bendiciones, sufrimientos y gloria. No te preocupes por lo que estás pasando. Dios está equilibrando tu vida y la mía. También aprendemos que no todas las enfermedades son causadas por el pecado. Hay ocasiones que Dios permite que Satanás nos aflija para poder cumplir sus propósitos en nuestra vida. También aprendemos que hay algo peor que la enfermedad, y eso es el pecado. Y el peor pecado es el orgullo. Podemos dejar eso atrás. Y es una paradoja, ¿verdad? Es una evidencia de la soberanía de Dios, como les dije en un principio, que Dios haya usado a Satanás, el más orgulloso de todos los seres, para ayudar y mantener a Pablo humilde
Cuán poderoso es nuestro Señor. También aprendimos que cualquier aflicción física no tiene que ser una barrera para un servicio cristiano eficaz. Nosotros hoy día ya nos pusimos muy cómodos en cualquier problemita o cualquier pequeño dolor es una excusa para quedarnos en la casa y no congregarnos más. Y aquí vemos cómo el apóstol se mantenía firme y sólido, continuando con el propósito de Dios con cualquier aflicción. Seguía enviando cartas, seguía predicando el evangelio, seguía visitando las iglesias. Eso no lo detuvo. También aprendimos que podemos descansar en la oración, podemos descansar en la palabra de Dios. Dios siempre tiene un mensaje de aliento para nosotros. En cualquier prueba, en cualquier sufrimiento, si vamos a Él de rodillas, Dios tiene la respuesta. Por eso mismo que estamos escuchando este mensaje hoy. Porque la misma gracia que nos salvó es la gracia que nos mantiene firmes hoy. Efesios 2:4. Y con esto voy a cerrar. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pablo sabía esto por experiencia propia. Él había sido salvado por gracia. Pablo conocía por experiencia propia que el poder que hay en el dolor aceptado se transforma en fortaleza. Él confiaba en la voluntad de Dios y dependía de la gracia de Dios para vivir su vida. Así que ese mismo poder puede ser de nosotros hoy. Ese mismo poder que le dio a Pablo las fuerzas para continuar dentro de cualquier tribulación o aflicción, ese mismo poder lo tenemos nosotros hoy. Así que no vamos a salir de aquí hoy derrotados. Podemos entender que Dios está haciendo una obra, hizo una obra ya en nuestro corazón y la sigue perfeccionando al punto de que seamos más como su Hijo Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre Señor, en el nombre de Jesús, gracias mi Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de conocerte más a través del estudio de tu palabra, Señor. Gracias por tus revelaciones, Señor. Te necesitamos, Padre. Haznos sensibles a tu voz, a la voz de tu Espíritu, Señor, para poder tener paz en nuestras vidas, Señor, y dirección en nuestras vidas para usarla para tu gloria, Señor. Te necesitamos mucho, Padre. Te pido por cada persona que está escuchando este servicio, Señor. Ten misericordia de ellos, mi Dios. Permíteles conocerte a ti cada día más y más y más y más. Padre, te pido por nuestros pastores que hoy no están aquí, Señor. Cuídalos y protégelos, mi Dios. Cuídalos y protégelos mucho para que puedan regresar a casa sanos y salvos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén.